Un parapléjico o tetrapléjico no tiene delante de sí un mundo sin esperanzas, sino que por las técnicas quirúrgicas y de rehabilitación se puede evitar en buena medida la parálisis de los miembros. En esta interesante visita que estamos haciendo al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo no podía faltar una entrevista. La entrevista de la doctora que es responsable de la rehabilitación de este hospital. Se trata de la doctora María del Carmen Valdizán Valledor. Bienvenida a nuestro programa, doctora. La primera pregunta que se nos ocurre ¿es verdad que la paraplegia, como cree mucha gente, puede ser una muerte en vida? No, rotundamente no. Yo diría que es un cambio en la vida de una persona. Un cambio muy importante porque en un momento determinado, después de un accidente de tráfico o de una enfermedad, pues cambia sustancialmente el futuro de esta persona. Va a perder la movilidad voluntaria, va a perder la sensibilidad desde la zona lesionada hacia abajo y va a tener una serie de alteraciones en el sistema nervioso vegetativo, que es aquel que nosotros no podemos controlar, pero que gobierna, por decirlo de alguna forma, partes tan importantes como es el aparato digestivo, el sistema urológico, el aparato urinario, el sistema cardiovascular, la sexualidad, en fin, todo aquello que nosotros habitualmente tenemos pero que no podemos controlar. Entonces esto va a cambiar la vida de una persona, pero indudablemente la vida sigue siendo muy bonita y lo que hay que hacer es cambiar las costumbres, cambiar la forma de vida y desde luego luchar para tener una vida mejor y una vida con cierta calidad. ¿Cuál es el camino que sigue un paciente desde que ingresa al hospital hasta que se marcha a su casa? Este hospital es de carácter monográfico y de ámbito nacional, con lo cual llegan pacientes de toda España, generalmente en la fase aguda, muy aguda, y el tratamiento pasa por diferentes etapas o por diferentes estadios. En un principio pues hay una fase de encamamiento, una fase pues digamos de reposo, aunque se empieza con actividad física, con movilizaciones, o sea con una fisioterapia ya en cama. Se tratan las posibles complicaciones derivadas de una lesión medular y se empieza con la rehabilitación vesical e intestinal. Posteriormente hay una fase de desedestación donde una vez que ha pasado la fase aguda de lo que llamamos shock medular, se pasa a la fase de sedestación donde se tiene una parte más activa en el tratamiento, se va a terapia ocupacional y al gimnasio y comienzan a manejarse en silla de ruedas. Durante esta fase se les entrena para que utilicen todo aquello que les ha quedado y se acostumbren a vivir con esa discapacidad que tienen. Se les va entrenando también en el concepto de lo que llamamos tratamiento integral, para que vuelvan a su lugar de origen, a su ciudad, a su casa, con su familia, a su lugar de trabajo si se puede, con sus amigos, a normalizar su vida posterior. Todo esto se hace gracias a que existe un equipo multidisciplinario, que es el que, dirigido por el médico rehabilitador, coordina todo el tratamiento que va a dar independencia y funcionalidad a una persona con lesión medular. ¿Cuál es el nivel de recuperación de los pacientes que aquí se tratan desde que tiene el accidente y se produce esa afección a la médula hasta que se da por terminada la primera fase de su tratamiento? El nivel de recuperación depende muchísimo del tipo de lesión medular, del tipo de lesión neurológica. Vamos a distinguir entre tetraplegia, que es cuando la afectación se produce en la médula cervical, en el cuello, entonces va a llevar a la afectación tanto de extremidades superiores, de brazos, manos, como de extremidades inferiores. Y en ocasiones, si la lesión es muy alta, también hay una afectación respiratoria. La persona no va a poder respirar por sí misma. Estos serían los casos más graves y con mayor discapacidad. Van a necesitar o bien un marcapasos diafragmático, en el cual el hospital ha sido pionero, es pionero en la implantación de marcapasos diafragmático, o bien un respirador que haga las funciones que no puede hacer esa persona. Estos casos antes no vivían
y ahora afortunadamente pueden sobrevivir a la lesión, sobrevivir el tiempo de hospitalización e ir a su domicilio. Ya es una ventaja muy importante, aunque no sean independientes. Posteriormente, cuando va bajando el nivel neurológico de lesión, se va teniendo un mayor número de músculos con una actividad voluntaria y la recuperación pues es mayor. Entonces es muy variable, muy variable. También tendremos en cuenta cuando una lesión sea completa o incompleta. Si la lesión es incompleta, que se mantiene parte de la musculatura, pues pueden desde salir caminando incluso sin bastón a caminar con una férula antiequino que llamamos, que lo que hace es impedir que el pie caiga y puedan tropezar. En otras ocasiones pues se puede caminar con aparatos y bastones. Es un abanico muy amplio. Doctora Valdizán, perdone que insistamos, ¿en qué consiste un marcapasos diafragmático? Un marcapasos diafragmático es un dispositivo que se implanta en el diafragma y que manda a través del nervio frénico una contracción para que el músculo diafragma, que es el más importante de la respiración, pueda contraerse, moverse y que la persona pueda respirar gracias a estos impulsos nerviosos. ¿Existe también una rehabilitación psicológica? Indudablemente, una lesión medular supone un gran impacto en la vida de una persona y de la misma forma que se afecta físicamente, también se afecta psíquicamente. Hay una serie de fases que coinciden con las fases de lesión medular, de afectación psicológica. En la fase de shock medular hay también un shock psicológico en el cual la persona no es consciente de cuál es la discapacidad o el tipo de lesión que le afecta. Posteriormente, la persona se va haciendo consciente de aquello que le ocurre, pero no lo acepta, es una fase de negación. Hay una tercera fase que interviene ya cuando la persona se va acostumbrando y va viendo que su periodo de rehabilitación va entrando en una fase más positiva, que acepta cuál es su situación y lucha por mejorar su vida, lo que va a ser su vida, y va encontrando pues opciones para afrontar esa situación. Se trata, de la misma forma que se establece un tratamiento médico rehabilitador, hay un tratamiento también psicológico, pero no solamente para la persona afectada, sino también para su familia, porque tendremos en cuenta que ninguno de nosotros somos un ente aislado. Somos pues personas que vivimos en una sociedad, que tenemos que volver a la sociedad de donde procedemos, y se debe tratar en conjunto todas las facetas de la personalidad, no solamente la discapacidad física, sino el problema psicológico, la posible afectación psicológica, la normalización de la vida o la integración, la vuelta a casa, y todo esto hay que abordarlo de una forma integral siempre desde el principio de la lesión. Ustedes tienen, como hemos visto en la preparación de este programa, un régimen abierto y un régimen que podríamos llamar interno. ¿En qué consiste estos dos regímenes y cuáles son sus actividades propias? Dentro del tratamiento rehabilitador, lo que siempre hemos intentado es que la persona, cuando las condiciones físicas se lo permitan, pueda salir del hospital los fines de semana o en periodos muy cortos de vacaciones con su familia, con el fin de que tomen contacto con su nueva situación y con el mundo que les rodea, y vean qué posibilidades o qué pegas se van a encontrar. Forma, como digo, parte del tratamiento rehabilitador, cortas estancias, bien de fines de semana o de vacaciones. Eso sería, podríamos decir, pues cierto régimen abierto, ¿no? Hay también un servicio de rehabilitación complementaria, que es aquel que se preocupa de todas las facetas no médicas, y también un área de trabajo social, que es aquella que les va a resolver todos los problemas que puedan encontrar para orientarles en adaptación de viviendas, en pedir ayudas y todos los recursos que hay para estas cosas. Pues muchísimas gracias, doctora Valdizán Valledor, por su completa información. Muchas gracias a ustedes.